Pues estamos otra vez aquí en el pueblo de Uclés. Además en un día que nos acompaña precioso, ya un día de primavera, y vamos a seguir recordando la historia de Uclés y por supuesto llevándoles a ustedes a dar ese paseíto por las calles y algunas de esas casas emblemáticas que tiene Uclés. Pero eso sí, no podríamos hacerlo si no vamos de la mano de Ana Gálvez. Ana Gálvez, que un día más está con nosotros y que además encantada de poder pasear con ella las calles de Uclés. Ana, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos. En el lugar que lo dejamos la semana pasada, aquí comenzamos otra vez, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver, ya comentaba cuando estuvimos hablando de la plaza que esto era el centro comercial, pero desde la Edad Media, incluso antes, porque esto sería pues el centro de la ciudad musulmana y entonces en la Edad Media pues también era un centro importante, ¿no? Uno de los mercados que se celebrarían aquí. Y eso ha seguido, decía también el día que hablábamos de la plaza, ha seguido hasta hace muy poco, que poco a poco pues la actividad comercial del pueblo ha ido perdiendo importancia, ¿no? Entonces, pues comentar que, por ejemplo, hace exactamente 100 años, según tenemos reflejado en un periódico, que ahora vamos a coger un primer plano, pues aquí en este pueblo pues estaría todo lo que es el centro comercial de la ciudad, de lo que era esta ciudad hace 100 años. Entonces, pues ejemplo, pues en este lugar pues teníamos distintas tiendas. Había, según el periódico este que os decía, que se llama Las Delicias de Uclés, había una tienda de curtidos que estaría justo enfrente de donde yo estoy, había una barbería que estaría en la parte de atrás de donde yo estoy, había una barbería, además ponía barbería, concretamente ahí habla de la barbería de Conrado Juárez y pone: se extraen muelas y se limpian dentaduras. También estaba justo enfrente de donde yo estoy la posada, que se anuncia ahí como Parador Posada de Miel Bregón. Se sirven comidas y admiten huéspedes desde 6 reales en adelante. Esto, entre otros establecimientos que, como digo, en la última página de ese periódico aparecen reflejados y pues son, como estamos haciendo ahora nuestra publicidad, pues la publicidad de hace 100 años. Bueno, entonces ahora desde aquí vamos a seguir el recorrido, más o menos, el recorrido que hace la procesión cuando sube en Semana Santa y para las fiestas por la calle de Sillería. Comentarles antes de empezar, porque las imágenes las aparecerán después de la calle Sillería y tal, comentarles que la calle Sillería es una de las calles con nombre más antiguo de Uclés. La calle Sillería debe su nombre al gremio de canteros, de los que se dedicaban a hacer las piedras de sillería. Esta calle está datada en el año 1463, aparece ya datada, porque en esta calle hay un documento de una compraventa por parte de 5 judíos de la Alhama de Uclés, de una casa cuyo valor era de 6.000 maravedíes. Entonces, simplemente pues que sepáis que es una calle que tiene mucho nombre y mucho realengo. Bueno, y esa es la calle de los Caballeros, ¿no? Sí, estamos en el cruce de la calle Sillería, que continúa para arriba, y la calle Caballeros, que es la que sale a la derecha. La calle Caballeros posiblemente debe su nombre a los caballeros de la Orden de Santiago. Si pensamos cuál era la distribución de la ciudad, pues tenemos que pensar que la fortaleza estaba justo detrás de nosotros, por tanto las calles más próximas pues vivirían las clases más altas, más protegidos de lo que sería la fortaleza en caso de ataque, pues los más cerca para meterse. Según se iba bajando también. Claro, entonces la clase social, exactamente. ¿No? Entonces, extramuros de la ciudad, luego ya veremos cómo vamos a pasar por donde se piensa que estaría el barrio judío. Entonces siempre los judíos y moros pues estarían en zonas más apartadas, aunque como ya os comentaba, aquí en la calle Sillería se habla de una compraventa de una casa en el siglo XV, o sea que también había de todo, pero en principio lo que son las aljamas estarían más hacia las afueras. Comentarles además que en la parte
Detrás nuestros está lo que nosotros llamamos en Uclés las escalerillas, que ahora ya pues no tenemos escalerillas. Sí. Es una de las calles más empinadas del pueblo y se la llamaba de las escalerillas porque esta calle, en vez de estar ahora con una rampa, estaba escalonada, estaba empedrada como el resto de las calles, y aquí había una serie de escalones, en concreto 10 escalones. Entonces había también que la llamaba por esa razón la calle de los 10 mandamientos, la llamaban los 10 mandamientos, sí. Y curiosamente hubo una visita de un prelado en el siglo XIX, en 1879, y comentaba, subiendo, al comentarle que les llamaban la calle los 10 mandamientos a los escalones, al pisar uno de los escalones estaba muy desgastado y dijo: este escalón debe ser el sexto, por ser el que más gastado estaba y en el que más pecaba la gente, sí, claro, en el sexto mandamiento. Sí. ¿Vale? Entonces, ahora desde aquí vamos a subir para arriba, abandonamos lo que es el recorrido de la procesión y vamos a acercarnos a la puerta de la carrera. Estamos en la puerta de la carrera. Esta es una de las puertas de acceso al monasterio, la puerta principal. Esta puerta obviamente pues no corresponde a la época medieval, es posterior, es ya del siglo XVI, acorde con el edificio que tenemos detrás. Para nosotros esta es la puerta de acceso del pueblo y la más importante, por supuesto, porque en el tiempo en el que aquí en Uclés no teníamos la iglesia de la plaza, teníamos solo la ermita, los acontecimientos más importantes, como podía ser la Semana Santa, las fiestas del pueblo, se celebraban en el monasterio, en la iglesia del monasterio. Entonces era a través de esta puerta, a través de la cual se entraba al monasterio. Entonces se bordeaba todo lo que es el monasterio, toda esta fachada para entrar a la iglesia del monasterio. Entonces, pues todas las fotos que tenemos de las procesiones de los años 50, 40, hasta que en el año 67 se hizo la iglesia de la plaza, todas pues tenemos a la Virgen saliendo por esta puerta. Posteriormente, pues prácticamente por esta puerta no se entra, pero comentar que tenemos que hablar en este punto, tenemos que hablar un poco de la relación de el monasterio y sus habitantes con Uclés. El monasterio siempre ha tenido una relación importante con el pueblo y ha sido una fuente de cultura para nuestro pueblo. A través del monasterio pues hemos recibido mucho, aunque ahora mismo pues a lo mejor haya mucha gente que todavía pues no pueda reconocer eso, pero hay que reconocerlo que es así. Entonces, en su tiempo, cuando estaban los agustinos, también se utilizaba esta iglesia, porque cuando hablemos de la ermita ya comentaremos que esa ermita se empezó a utilizar a comienzos del siglo XX, en 1907, entonces a partir de ese momento siempre hubo que subir aquí. Pero no solamente por el hecho de subir aquí, sino como vecinos que somos, pues siempre ha habido mucho contacto y a través de eso pues hemos tenido posibilidad de estudiar aquí arriba. La verdad es que a lo largo de los años de la posguerra y cuando empezó a funcionar el seminario, que fue en el año 1949, los chicos que tenían que estudiar en el pueblo, el sitio donde podían estudiar era aquí en el seminario. Entonces, a través de esto pues hemos tenido la posibilidad de, en aquellos tiempos en los que no era tan fácil ir a una ciudad próxima a estudiar, pues que se formara la gente del pueblo. Muchos de los personas que hoy tienen una carrera universitaria se la deben haber pasado previamente por aquí. Además, luego el pozo que deja la relación con los sacerdotes y con el seminario, pues se deja notar en muchas cosas. Pues por ejemplo, el himno del Cristo, pues se debe a uno que fue seminarista de aquí. Entonces, para nosotros, pues tenemos que destacar esta relación porque siempre ha sido una relación importante entre los habitantes, que han sido varios a lo largo del siglo XX, porque ya digo que eran los agustinos primero y después la diócesis de Cuenca, siempre ha sido una relación importante, que sigue existiendo hoy, claro.
Estamos a los pies del castillo. Esto es la calle del Castillo, enlaza el monasterio con el castillo, es la calle más alta del pueblo y esta calle estaría incluida dentro de lo que era la antigua fortaleza. Según los libros de relaciones y de visitas de la Orden de Santiago, pues describen el recinto amurallado de Uclés con 6 torres. La Torre del Póntido, la Torre del Palomar, la Torre Albarrana, la del Homenaje, la Blanca, la de la Plata y la Torre Vieja del Homenaje. Hay una descripción en esta relación de cómo sería la antigua fortaleza. Se habla, por ejemplo, de que había una puerta de entrada que daba acceso a un callejón, desde la cual había un patio con un aljibe. A la izquierda estaba la Torre Albarrana y cubierta con una bóveda. Había una taona, 2 establos. A continuación había una bóveda de cañón donde había 39 tinajas de vino y por tanto pues eran las bodegas de la fortaleza. También había una escalera de yeso que subía al primer piso, que tenían acondicionada como habitación, etcétera, etcétera. O sea, hacía una descripción larga de cómo eran todas las dependencias de lo que era la fortaleza. Esta fortaleza, pues, como consecuencia de los conflictos que hubo durante el reinado de Enrique IV, sufrió grandes desperfectos. Esos conflictos, como pues más o menos sabemos todos, fueron debidos a los enfrentamientos entre Juan de Pacheco, marqués de Villena, y don Ventral de la Cueva. Entonces estos hechos pues hicieron que se deterioraran las estancias del edificio como consecuencia de esas guerras. Aparte de eso, también tenemos que meter ahí todos los conflictos que hubo dentro de la orden, porque ese momento coincide también con el momento en el que se nombran 2 maestres de la orden, se nombra a Rodrigo Manrique y se nombra a don Alonso de Cárdenas como maestres, y tiene que intervenir Isabel la Católica para deshacer este conflicto. Entonces todo ese ambiente hizo que esto se fuera deteriorando, que fuera abandonándose, y entonces hay unos estudios hechos por Milagro Rivera Garretas, a propósito de las obras estas, de donde yo he tomado la información, en la que en 1494 se hacen cálculos, presupuestos, y se hacen unos estudios de las fases de la obra que habría que hacer y quiénes son los responsables, porque ahí lo que se pretende es que los que produjeron los daños fueran los que los reconstruyeran. Entonces, por ejemplo, pues se hace responsable de algunas obras al marqués de Villena, a Juan Pacheco. Entonces, esos presupuestos que pensamos que nunca se llevaron a cabo, porque posteriormente ya fue en 1520 cuando empezó la construcción del monasterio y seguramente esos presupuestos nunca se llevaron a cabo. Es el 7 de mayo de 1577 cuando Felipe II ya toma cartas en el asunto para que las obras del monasterio avancen, y ahí es cuando se hace la última reconstrucción del castillo, de la última de las torres, porque estas torres estaban bastante abandonadas y es la última la que se reconstruye, que es Gaspar de Vega el que la reconstruye. Comentar también que en esta calle, en una de las primeras casas de esta calle, nació el padre de Tony Leblanc, que él hace unos años estuvo aquí. Él en sus tiempos jóvenes también ha venido alguna vez que otra y se siente unido aquí porque, entre otras cosas, su padre pues trabajó en las cocinas del monasterio con los padres agustinos. Entonces él guarda muy buenos recuerdos, y cuando él vino, él no sabía dónde había nacido su padre, y a través de la partida de nacimiento pudimos saber que había nacido en la calle del Castillo número 3, o sea, justo al comienzo de esta calle.
Nos encontramos en uno de los barrios del extremo de lo que era la ciudad medieval, porque la ciudad medieval, su centro estaba en la Medina, que es la plaza donde hemos estado antes, y todos estos barrios corresponderían a la parte de los arrabales de la ciudad. Según Milagro Rivera Garretas, que ha hecho el estudio más exhaustivo sobre la Edad Media en Uclés en el siglo XIII había dos arrabales, que eran el barrio de Estremera y el del Collado, que estarían en esta zona localizados. Entonces, estos barrios se caracterizaban porque en estos barrios solían vivir, creemos que vivían los judíos, y son barrios que además tienen la peculiaridad de que hay determinadas calles, que son las que vamos a ver en las imágenes, que podrían incluso cerrarse por la noche. Al no estar acogidos dentro de lo que es la muralla de la ciudad, necesitaban resguardarse, y entonces lo que hacían es que hacían unas calles donde por la noche podían cerrarse, que es, como decía, lo que vamos a ver en las imágenes. Estos barrios, en principio, eran barrios que no tenían diferencias con el resto de los vecinos del pueblo, porque se documentan pues vecinos de estos barrios que habían participado pues como jueces o como alcaldes de la villa. Es en el siglo XV cuando ya se empiezan a hacer diferencias entre estos vecinos y los de los arrabales, entre los vecinos de la ciudad y los de los arrabales. Entonces, por ejemplo, los vecinos de los barrios de Estremera y del Collado estaban obligados a dar posadas a los escuderos de los comendadores. Entonces, el privilegio de los que vivían dentro era no darles posada, y de los que vivían fuera estaban obligados a darles ellos la posada. No hay problemas de convivencia, pero sí que ocurre que al ser más numerosos, los judíos y moros, ya en el siglo XV, en 1415, el infante Enrique de Aragón, que fue maestre de la Orden de Santiago, establece que hay que darles un lugar apartado para vivir fuera de lo que es la ciudad. Y entonces, además, les obliga a identificarse con señales bermejas a los judíos y con capuces amarillos a los moros. Entonces, en este barrio, decía, creemos que estaría la sinagoga judía y sería el barrio judío. Después hablaremos del lugar donde creemos que estaba ubicado la aljama mora. Estamos en la calle del Carmen. La calle del Carmen debe su nombre a la ermita que se encuentra al final de la calle. Según un estudio realizado por Milagro Rivera, que es, insisto, en lo que yo he basado casi todo este recorrido por el pueblo, en la Edad Media en Uclés, aquí estaría situado un mercado semanal que se situaba aquí porque los mercaderes que venían de la zona de moros venían por el camino de Valdemurcia, que es el paraje que hay al entrar desde aquí al pueblo, y estos venían de tierras musulmanas, y aquí es donde situarían ese mercado semanal. Ese mercado, además, venían en recuas, de ahí que también haya un paraje cerca de aquí que se llama el Portillo de la Recua, debido a estas caravanas comerciales que venían de tierras musulmanas y que iban encabezadas por un guía. Y de esos guías hay documentados, por ejemplo, en Uclés, algunos de ellos, como por ejemplo don Domingo Martín, don Floren o don Fernando. Comentaba que este era un lugar del mercado, pero en la plaza era otro de los mercados del pueblo. Los artículos de comercio en aquella época pues eran caballos, yeguas, rocines, asnos. También se vendían quesos, se vendían cueros, pieles de animales, se vendían hortalizas, garbanzos, miel, pescadillas, sardinas, vino, aceite y distintos tipos de manufacturas como lino, lienzo, distintos paños. En este barrio además están documentados en el siglo XII que vivían dos familias de francos, don Pedro Gascón y su hijo Martín Masonero, junto con su hija María, que eran albañiles. También destacar de aquí, de este lugar donde nos encontramos, que en una de las casas de este lugar, en el número 13, vivió una de las supervivientes del Titanic. Fermina nació en Uclés el 11 de octubre de 1872 y viajaba en el Titanic como dama de compañía y costurera de doña Josefa Pérez de Soto. Esta señora iba de viaje de novios con Víctor Pañasco, su marido, y eran herederos de una de las mayores fortunas de España. Habían viajado por Europa y al llegar a París decidieron embarcar en el Titanic rumbo a Nueva York. Dejaron a su mayordomo en París con la orden de mandar correspondencia a la madre de él, informándole de que seguían por Europa. La noche del naufragio parece ser que Fermina cosía un corsé cuando notó que el barco se paraba. Intranquila llamó a la puerta de sus señores para comunicarles lo que ella había notado, porque sus señores además esa noche se habían acostado tarde y los había pillado en un momento en que todavía ellos no se habían acostado. Entonces el señor subió a cubierta y vio lo que pasaba y se la subió a los dos por arriba.
montó a Fermina y a su mujer en una de las lanchas y él pues no pudo montarse y murió. Su cadáver no fue encontrado y curiosamente pues para solucionar los problemas de herencia pues al final la madre porque su viuda no se podía casar si no figuraba como muerto. Entonces, curiosamente, parece ser, yo estoy contando la historia que apareció en El País, en el diario El País, parece ser que su suegra, o la madre del muerto en concreto, compró un cadáver para justificar que era su hijo y de esa manera poder permitir que él se casara. Entonces, Fermina, cuando se hundió el Titanic, tenía 40 años, pero murió a los 98 años de edad. Y hay gente en Uclés que recuerda cuando venía a Uclés de veraneo. Estamos delante de la ermita. Esta ermita se dedicó a la Virgen de las Angustias, está en la calle del Carmen y también tenemos aquí la calle de Humilladero. Comentar que el nombre de la calle de Humilladero viene de lugar donde se humilla uno. Entonces, normalmente tienen ese nombre los lugares que había a las entradas de las ciudades, había un sitio donde uno se humillaba, se arrodillaba para rezar, donde había cruces. Entonces, aquí casualmente hay una cruz, parece ser que la cruz que hay es muy actual, pero en cualquier caso, pues posiblemente esa cruz es reflejo de otra que existió antes. En concreto, por ejemplo, en Madrid hay una calle del Humilladero cerca de la Puerta de Toledo. Entonces solían estar en los accesos a las ciudades. De la ermita de las Angustias, comentar que esta ermita es del año 1908. Esta ermita se encuentra en el lugar que en su día ocupó uno de los hospitales de la ciudad, en el siglo XVI se llamaba Santorum, y que era atendido por el convento de Santiago. Esta iglesia decía que se comenzó a construir en 1908, empezó a construirlo el párroco Luis Ferrer con restos de la iglesia de arriba. Esta iglesia ha tenido como decoración pues parte del retablo de la otra iglesia, cuadros de la otra iglesia, la cruz de reliquias y el arco de reliquias que veíamos allá arriba estuvieron en su día aquí, y después cuando se trasladó la iglesia en el año 67 arriba a la plaza, todo ese material volvió como decoración a la iglesia de arriba. En esta iglesia pues voy a comentar unos hechos acaecidos con motivo de la Guerra de la Independencia. Concretamente contarles que en los papeles de la Cofradía de la Virgen de las Angustias, Pelayo Quintero extrajo unos datos que los editó con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia y que dicen lo siguiente. El día 13 de enero de 1809, la capilla fue saqueada por las tropas francesas. Se destrozó el altar, las puertas del coro, la sacristía, la torre, la entrada, así como los frontales y bancos. Desaparecieron el pendón de la hermandad, reliquias, 30 libras de cera y siendo muertos 34 hermanos, de los cuales 8 se sepultaron en dicha nave. No queriendo su sino que descansaran sus restos por mucho tiempo, pues el 21 de junio de 1810 entraron otra vez las tropas francesas de caballería, sedientas de venganza, rompiendo y robando cuanto encontraron, abriendo sepulturas y dispersando restos, destrozando imágenes y sirviendo las andas de ellas y los altares de pesebres para los caballos. A pesar de todos estos destrozos, la imagen de la Virgen, sin embargo, no la tocaron. Y esta iglesia tuvo que cerrarse el 24 de septiembre de 1810, es decir, aproximadamente permaneció cerrada 100 años para volver a ser abierta a comienzo del siglo XX. Y ahora, pues, realmente pues, está de nuevo estar cerrada, porque tenemos la iglesia y aquí pues no se han vuelto a hacer algún que otro acto de tipo cultural más que actos religiosos. Ahora mismo. No, la iglesia conserva su tejado, en la techumbre está en buenas condiciones, entonces sería cuestión más de reparar un poquito las paredes porque realmente tampoco necesita demasiado. Estamos en la calle Cantarranas, un nombre, la verdad, muy bonito para
para una calle, porque aquí no, pero un poquito más abajo sí que se oyen las ranas en el verano, muy bien cantar por las noches. Y en esta calle, pues hablar de la casa de don Francisco de Aguirre. Esta casa consta como propietario don Francisco de Aguirre, decía, en el año 1752. En esta casa estuvo el cuartel de la Guardia Civil hasta que desapareció la Guardia Civil del pueblo, y esta casa en realidad en su día debieron las dos casas ser una sola, porque el patio está partido de tal forma que solamente conservamos el patio de esta casa que tenemos a nuestras espaldas. El patio de la otra casa ha desaparecido y que lo vamos a ver ahora después. Este patio, pues la verdad que vuelve a recordar lo que son las casas manchegas, el patio central con la galería en la parte superior donde dan las habitaciones, y muy similar al que ya veíamos en otro de los programas que hicimos, al de la Casa Palacio que hemos visto como restaurante y hotel. Esta es una casa particular y vamos a ver su patio, decía, y comentar de este patio que en estas dos casas, justo con alguna casa más del pueblo, en los años 70 se grabó aquí La Malquerida. Fue una fotonovela, pero una fotonovela seria, porque sí que con gente de Uclés sí que se rodó otra fotonovela, estoy pensando ahora en otro caso, pero esta era una fotonovela basada en una obra literaria, en la de La Malquerida de Jacinto Benavente, y se rodó en estos dos patios. Actores tan importantes como por ejemplo Lola Lemos fueron unos de los que participaron en esta grabación. Entonces a continuación pues vamos a entrar a la casa y vamos a poder ver el patio. En esta casa comentar que había una capilla y en esa capilla se encuentra esta imagen de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán está emparentado con la familia de los Torres, parece ser que sus descendientes vinieron a Uclés, de lo cual ya hablaré más despacio cuando hablemos en la casa noble que hay en la calle Isabel I de Castilla, hablaré de ellos, pero simplemente comentar que la familia de los Torres llegó a Uclés y que vinculados a esa relación que tenían con Santo Domingo de Guzmán, pues siempre esta imagen los ha acompañado y de hecho, pues cuando en el programa anterior enseñábamos el libro de la Cofradía de la Virgen de las Angustias, pues comentar que junto con la imagen de la Virgen de las Angustias, en esa primera imagen que teníamos de ese libro, aparecía también la imagen de Santo Domingo, porque siempre ha estado vinculado a la Virgen de las Angustias y a la familia de los Torres. Entonces esta imagen se encontraba aquí en la capilla. Bueno, pues otra cueva, Ana, otra cueva característica de estas hermosas casas, ¿verdad? Sí, esta cueva, como veréis, es más amplia que la otra que hemos visto, la que vimos la semana pasada, pero en esencia es lo mismo, porque estas cuevas el objeto era funcionar como bodegas donde se prensaba, aquí detrás estaba la prensa, se prensaba la uva y a través de un canal la uva llegaba hasta aquí y aquí las tinajas que hoy vemos en superficie estaban hundidas, estaban metidas en el suelo, de tal forma que lo que se iba prensando entraba directamente en las tinajas. Como veis aquí, pues la decoración es más escasa porque su objetivo es más de cueva, la otra pues la tienen más utilizada en plan decorativo que esta, pero la amplitud de esta no tiene nada que ver con la que vimos en el otro lado. Bueno, Ana, pues con este programita de hoy o con estas últimas imágenes se puede decir que hoy concluimos este programa, el tercero que estamos haciendo en el pueblo vecino de Uclés, pero seguimos sin decirle adiós a Ana porque la próxima semana estaremos aquí otra vez, ¿verdad? Sí, sí. La próxima semana continuamos otra ruta por las calles de Uclés, recorriendo pues distintos lugares que creemos que son de interés de todas las personas que les guste la historia de Uclés. Y seguiremos viendo más casas también, ¿verdad? Sí, sí, ¿Como sí. esta o parecidas? Parecidas. Y seguiremos viendo rincones de Uclés que incluso hay gente de Uclés que no conoce. Que no conoce, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues ya lo saben que si ustedes quieren darse ese paseíto con nosotros por las calles y el pueblo de Uclés, aquí les esperamos la próxima semana.